Evangelio de según San Mateo, capítulo 28. Versículo 18, por favor, nada más que ese versículo. La palabra de Dios se lee siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El pueblo comprado a precio de sangre dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Iglesia, le quiere dar lectura. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes de sentarse, dígale al que está al lado de usted: yo soy un predicador. Hermano, atrévase a decirle, dígale: yo soy un predicador. Pueden sentarse, por favor. Queremos saludar a nuestros hermanos que estarán conectándose ahí a través de Facebook, a través de YouTube también. Dios los bendiga, hermanos, que gracias por estar ahí, gracias por compartir los videos siempre de la bendita palabra del Señor. Nos sentimos contentos porque mientras el mundo está celebrando otras cosas, nosotros estamos celebrando a Cristo el día de hoy en este lugar. Amén, hermanos. Esta es una de las palabras más impresionantes habladas por el Señor Jesucristo después de haber resucitado. Esta es una de las palabras, hermanos, que nosotros como creyentes debiéramos de regocijarnos por estas palabras que salieron de los labios de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Redentor, de Jesús de Nazaret. Me impresiona muchísimo cuando Él dice toda potestad. Y cuando la palabra dice toda, es que no le quedó de reserva absolutamente nada, hermanos. Quiere decir que el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, vamos a decirlo de esta manera, antes de morir en la cruz del Calvario, había una línea delgadita como para decir toda. Pero ahora había resucitado, había vencido las tinieblas, había vencido a Satanás, había vencido la tumba, había vencido la muerte. Y Él dice toda potestad. Y luego dice me es dada en el cielo. Es decir, que en el tercer cielo, hermanos, todos se doblan delante de la presencia de Jesús de Nazaret, porque Él dice toda potestad me es dada. Pero luego dice también y en la tierra. Y si nosotros somos seguidores de Cristo, debemos de entender que tenemos poder en el nombre de Jesús. Yo pensé que iba a decir un amén toda la iglesia, hermano. ¿Cuántos creyentes hay acá? Hermanos, ¿cuántos creyentes hay acá? Basta de vivir en miseria, basta de vivir en incredulidad. Tenemos que creer lo que el Señor nos dice, hermano. Y si Él dice que nos ha delegado poder, es que tenemos poder. Y si el Señor dice toda la autoridad en el cielo y en la tierra, yo la tengo, es que nosotros hemos recibido herencia de poder, herencia de autoridad, hermanos, en esta tierra también. ¿Sabe que la gente está esperanzada en que los políticos transformen el mundo? La gente está esperanzada en que los presidentes hagan cambios en los países. No se preocupe, ya van a venir tiempos mejores. Pero la iglesia no va a estar en esta tierra. La iglesia estará en el tercer cielo con el Padre, en las bodas del Cordero. Van a venir tiempos mejores para los que se queden en esta tierra. Y si estoy hablando bien, si estoy diciendo la verdad, vendrán tiempos mejores para los que
nada. En el capítulo 6 del libro de Revelaciones nos habla de aquellos famosos y tan publicados caballos que van a salir en el tiempo cuando se comiencen a abrir los sellos. Son tiempos mejores para la tierra, pero no para la iglesia. La iglesia estaremos con Cristo en las bodas del Cordero. Estaremos gozándonos con Él. Se levantará el anticristo y va a traer 4 tiempos en los cuales, hermanos, va a gozar la tierra por un cierto tiempo, pero luego vendrán tiempos de miseria, tiempos de muerte, tiempos de enfermedad, tiempos de angustia, tiempos de destrucción, tiempos de esclavicismo, tiempos de muerte, porque la iglesia no estará aquí. Y lo peor del asunto es que el Espíritu Santo de Dios tampoco estará haciendo la función que está haciendo el día de hoy en esta tierra. Amén. Hay gente que ha dicho, si nos quedamos, que nos corten la cabeza y nos vamos para el cielo. Y yo pregunto, hermanos, ¿quién redarguye de pecado? ¿No es el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién redarguye de pecado? ¿No es el Espíritu Santo de Dios? Yo no lo puedo compungir a usted ni lo puedo hacer llorar, porque no tengo ningún poder, ninguna autoridad sobre la vida suya. Y no me estoy contradiciendo. El poder que tenemos es para predicar y para reprender a las tinieblas. Pero el que compunge a la persona de pecado, el que hace ver a la persona su iniquidad, es el Espíritu Santo de Dios. Porque delante de Él no hay nada oculto, no hay nada que quede encubierto, hermano. Entonces el que convence de pecado, el que redarguye de pecado, es el Espíritu Santo de Dios. Y si en este tiempo el Espíritu no redarguye el corazón duro y rebelde de la humanidad, me pregunto, ¿quién los va a compungir? ¿Quién los va a confrontar en aquel día? Si Él no estará haciendo la función que está haciendo el día de hoy. Ahorita que estábamos, hermanos, compartiendo la Santa Cena, no sé si la iglesia entiende, hermano, la magnitud de este evento de celebrar la Santa Cena. No quiero usar un término literal porque tampoco quiero que haya una confusión, pero ese pan en su mano está representando el cuerpo de Cristo. Esa copa, por pequeña que usted la ve, hermano, tiene un simbolismo grandísimo, porque representa la sangre del Señor Jesús. Amén. Y a la iglesia comprada a precio de sangre se le comisionó a una sola labor en esta tierra. Yo quiero, hermanos, que este año, este primer domingo que estamos hablando esta palabra, por favor me preste atención y escuche. Este es el primer domingo y quiero que el Señor ponía en mi corazón esta palabra muy simple, muy sencilla. A la iglesia se le delegó una comisión en esta tierra, ¿cierto? La iglesia moderna del pleno siglo XXI, hermanos, se ha limitado el poder del mensaje del Evangelio. Pareciera ser que la iglesia ha perdido la visión. Pareciera ser que la iglesia no está enfocada hacia el tercer cielo. Pareciera ser que la iglesia está enfocada para vivir eternamente acá en la tierra. Pero la promesa de Dios es que vendrá por una iglesia pura, sin mancha y sin arrugas, para ser llevada al reino de los cielos. Iremos a esas bodas tan anheladas que un día, hermanos, estaremos disfrutando con el Señor en el reino de los cielos. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Entiendo que los servicios son muy importantes. Entiendo que la alabanza es muy importante. Entiendo, hermanos, que estar congregados en un lugar es muy importante. Entiendo que hay que orar por los enfermos, es muy importante. Pero la iglesia se le ha olvidado la labor más grande, la labor, hermanos, que el Señor Jesucristo estuvo hablando después de haberse levantado, y es de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, porque en el corazón de Dios es que la humanidad se salva.
Usted está acá porque Dios ya lo conocía. Dios sabe su necesidad. Dios conoce lo que usted está viviendo. Y Dios sabe que usted está viviendo en pecado. Si no tiene a Cristo en su corazón, todavía es esclavo de las tinieblas. Pero hoy está en el lugar adecuado para que esas cadenas se rompan y Cristo pueda libertarlo de su maldad y de su pecado, para escribir su nombre en el libro de la vida. Amén. Todo lo que hagamos dentro de las paredes, estas 4 paredes, es bueno. Pero tenemos que predicar la palabra. ¿De qué les hablamos el primer mensaje? Les hablamos de fe, les hablamos de oración y les hablamos del amor. Esas son las 3 bases que hablamos el primer servicio de este año. Yo quiero hacerle una pregunta, hermano, así directa. Si tuviera una piedra como David, yo se la tiraría en la frente a cada uno. Amén. ¿Cuántos de verdad aman a su prójimo? Amén. De hace un tiempito para acá, hermano, yo no sé si me está fallando este oído, pero como que siempre escucho que este lado siempre dice más fuerte, ¿verdad? A ver, ¿cuántos están conectados, hermanos? ¿Cuántos de verdad amamos a nuestro prójimo? Amén. Miren, hermanos, quiero decirle a usted que ya conoce de Cristo, usted que ha sido lavado con la sangre del Cordero, usted que sabe que hay una vida eterna con el Señor y hay otra vida eterna en las tinieblas, usted que ya lo sabe. Y si usted no abre su boca para decirle a su vecino, a su familiar, hermano, que los días son malos, que los días no van a cambiar, que, hermanos queridos, un día la iglesia va a desaparecer, o si la muerte viniera y se lo llevara, usted está consciente que esa persona irá a una eternidad alejado de la presencia de Dios, a una condenación de fuego. Esto no es cuento, no es historia, ni es para intimidar a nadie. Esto dice la palabra del Señor. Y tenemos que hablarlo, tenemos que predicarlo. Tenemos que predicar la palabra del Señor. Tenemos que predicar el santo evangelio, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Tenemos que hablarle a los cautivos. Tenemos que ir a predicarle, hermano, a aquellos que van camino al infierno. Tenemos que decirles que en Cristo todavía hay perdón, que en Cristo todavía hay salvación. Pero pregunto, ¿cuántos amamos de verdad a nuestro prójimo? Voy a agarrar el blanco, hermano. Santo. El tema que estamos hablando es: yo soy un predicador. ¿Y cuántos se consideran predicadores? Amén. ¿Cuántos se consideran predicadores? Amén. Hay gente, hay creyentes que tan luego se convierten, se quieren convertir en evangelistas, y no hay nada de malo en eso. Hay personas que cuando se convierten inmediatamente quieren ser doctores de la ley, y no hay nada malo en eso. Es bueno tener ambición en el reino de los cielos. Amén. Pero si usted no le predica a alguien afuera, usted no puede predicar más adelante. Amén. No puede cursar el 6º año cuando usted no ha pasado ni el 2º. Amén. Santo. Usted no puede, hermano, ir a la universidad a menos que sea un genio. Si usted no ha pasado ni siquiera por lo más elemental, no se puede. En las cosas del Señor es exactamente lo mismo. Primero yo me tengo que creer que yo soy un predicador. Y yo no sé si aquí hay un pueblo que cree que son predicadores. Sí. Hermano, yo no sé si aquí hay una iglesia que se considera predicadora. Hermanos, ¿hay alguien que es predicador en este lugar? Hay personas que son predicadoras en este lugar. Hay hombres que se califican a sí mismos como predicadores. Hay mujeres
Amén. Amén. Es lo que tenemos que predicar. Tenemos que predicar el perdón de los pecados. Todo el mundo es pecador. Tenemos que predicarles, hermanos, a la gente que se arrepienta. Tenemos que decirle a la gente que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y el arrepentimiento no viene del intelecto, el arrepentimiento tiene que venir de adentro del corazón. Tenemos que decirle a la gente que vienen días difíciles. Tenemos que decirle a la gente que vea la sociedad en la cual estamos viviendo. Padres que tienen hijos pequeños, padres que tenemos hijos grandes, preocúpese por educar a sus hijos en el Evangelio. Hábleles de Cristo, denles ejemplo, denles testimonio. Estamos corriendo la mía final antes que venga el arrebato de la iglesia. Yo creo que Cristo va a venir y viene pronto, hermanos. Hay tantas cosas que se nos han dicho, hermanos, a veces que nosotros mismos dudamos de las mismas cosas que se nos han compartido. ¿Cuántos predicadores hay aquí? Quiero hablarles evidencias de los tiempos en los cuales estamos viviendo y del por qué debemos de predicar. Todo el mundo queremos predicar detrás de un púlpito y está bien. Si algo le pedimos al Señor es que haya muchos predicadores, así yo predico menos. Que cuando se pare detrás del púlpito aproveche la oportunidad, que ore, que ayune, que hable palabra, hermanos, de bendición al pueblo. Y a veces por ser predicadores nos comprometemos en muchas áreas de la vida. Mira la palabra del Señor allá en Timoteo, segunda de Timoteo, por favor, se va conmigo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Yo creo que todos, difícilmente puedo decir que haya algún pastor que no se haya preocupado porque se predique la palabra. Y Pablo no era la excepción. Pablo le preocupaba que su hijo en la fe, el pastor joven que estaba respaldando, él no cumpliera con su llamado. Y capítulo 4 de segunda de Timoteo, voy a leer estos versículos, porque este es el tiempo, esta es la realidad del tiempo en el cual estamos viviendo. Amén. Amén. Dice ahí la palabra del Señor, verso 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, es decir, te pongo delante de Dios y de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Oiga lo que dice, que prediques la palabra. No puedes quedarte callado, tienes que seguir predicando la palabra. Tienes que seguir hablando el santo evangelio de Cristo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No solamente le está diciendo que sea un predicador, pero le está diciendo lo tienes que hacer con mucha paciencia. Y muchas veces lo que menos tiene el cristiano de hoy es paciencia. Y como vivimos en una era moderna que todo es a control remoto y todo se hace aplanando un botón, a veces creemos que vamos a llegar al cielo, hermanos, presionando un botón, pero para llegar al cielo solamente es a través de Jesús de Nazaret. Solamente a través de Cristo se va al cielo. Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Pero sigue diciendo, verso 3: y esto nos debe de hacer conciencia, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos carnales, que es concupiscencias. Como la gente no le gusta oír la palabra del Señor, porque la palabra lo confronta, la palabra lo lastima. Si está viviendo mal, la palabra lo desnuda. Y a la gente no le gusta que se le diga la verdad. A la gente le encanta vivir de la mentira, pero la palabra es la palabra de Dios y nadie le puede añadir ni le puede quitar, porque es perfecta ante sus ojos. Amén. Y la gente no quiere oír la palabra. Voy a tirar un anuncio aquí para todos los hermanos y para los que nos están mirando. Y yo sé que no va a faltar alguien que me vaya a decir: ese pastor es legalista y es extremista. Está bien que me lo diga. Cada quien puede expresar lo que quiere. Pero es una vergüenza, hermano, mirar a predicadores greñudos en un púlpito predicando dice la palabra de Dios. Es una vergüenza mirar a predicadores payasos, hermanos, en un púlpito haciendo reír y entreteniendo a una iglesia. Hermanos, si no se dan cuenta que los están llevando al mismo infierno, porque a la gente le gusta estar entretenida, a la gente le gusta reírse, a la gente le gusta divertirse. Pero ¿sabe qué, hermano? A este lugar se viene a oír la palabra de Dios. A este lugar se viene a alimentar el alma, no la carne. A este lugar se viene a alimentar el espíritu, no las emociones. Por eso denle un aplauso a Cristo. Es una vergüenza mirar a ministros que llegan acá arriba, hermanos, desgarrados de los pantalones. Así los trae el diablo en el alma, desgarrados de sus vestiduras. Si supieran lo que significa la vestidura del sacerdocio, tendrían temor delante de la presencia del Dios Todopoderoso. En este lugar no estamos aquí por méritos propios. En este santuario no estamos aquí por méritos propios. Hace 2000 años se derramó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario para abrirnos las puertas del reino de los cielos. Y la iglesia debe de ser una iglesia pura, sin manchas, sin arrugas. Con ese aplauso a Cristo que nos honramos. Yo entiendo que no va a faltar que diga: oh, pero eso eran los tiempos antiguos, hoy estamos en tiempos modernos, los tiempos han cambiado. No, Señor, los tiempos no han cambiado nunca. ¿Han visto que el sol sale a las 12 del día? Cuando el sol salga a las 10 de la mañana, entonces los tiempos cambiaron. Quien cambia es la gente, hermanos. Jesucristo no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y si Jesucristo no ha cambiado, ¿por qué vamos a cambiar su palabra? Así que si usted es predicador moderno, analícese. Miren, los sacerdotes tenían que lavarse, tenían que purificarse. Hasta la ropa interior tenía que ser ropa de lino, hermano. Yo no puedo pensar que Aarón entraba al lugar santísimo en aquella vez que entraba una vez al año. Yo no me lo imagino, hermano, entrando con unos pantalones rotos delante de la presencia de Dios. Jamás. Pero la gente quiere oír lo que les hace sentir bien. El Señor puso en mis labios esa palabra el primer servicio el miércoles. Sí vamos a prosperar si trabajamos. Sí vamos a ser bendecidos si le buscamos. Hermanos, los perezosos ni el diablo los quiere. Santo. Y el hermano nos decía, hay mucho, la gente es trabajadora. En lo secular, hermano, da el cuerpo, da el alma, hasta el cuero lo deja ahí, pero ¿y qué para el Señor? Tenemos que orar, tenemos que buscar el rostro de Dios, tenemos que pagar el precio, tenemos que ser una iglesia, hermano, poderosa en el Señor,
presencia de Dios, todavía Dios tiene poder, todavía Dios tiene poder, y todavía sigue haciendo milagros, y todavía nos sigue escuchando. Bendito sea su nombre. Por alguna razón el enemigo siempre usa los espíritus de flojera. Satanás viene y pone espíritus de pereza. Hermano, levántese ahora en 5 minutitos y se vuelve a dormir otros 15 minutos. Levántese a orar, viene el Espíritu Santo y dice levántese a orar, y uno mira el reloj, 5 minutitos, y hermano, se levanta cuando va a entrar a las 8 a trabajar, y usted se levantó a las 7:55, se va llevando topes, se va llevando luces rojas, lo para el policía y le echa la culpa a Dios. No, su espíritu de flojera. ¿Por qué no se levantó media hora antes? Queremos ver la gloria de Dios. ¿Acaso no le hemos visto? Tenemos que creer, hermano. ¿No quieren que les predique algo diferente? ¿Cuántos tienen comezón de oír algo nuevo? Porque ese es el mismo demonio que golpeaba a los griegos. Los griegos siempre querían escuchar algo diferente. Por eso es que ellos son los padres de la filosofía. Porque siempre estaban ellos sacando nuevas palabras. Como los griegos, no hay dos para la filosofía. Y ellos siempre querían escuchar algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Y hay gente que quiere escuchar cosas nuevas, pero es que no podemos enseñarle otras cosas si no están en la palabra del Señor. Y nos tenemos que adaptar, hermanos, a lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿cierto? Dice el versículo 4, el apóstol le decía a Timoteo: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No tengo que explicarle esto porque eso lo vemos. Lo vemos, el internet, hermanos, está lleno de basura, de gente burlona, de gente que usa el internet para burlarse, hermano, del evangelio. No saben que el evangelio comienza en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pareciera ser que se les ha olvidado que quien murió en la cruz del Calvario lo hizo por amor a la humanidad. No lo hizo para sembrar una religión, lo hizo para salvarnos, porque usted y yo estábamos condenados a la muerte. Hermanos, usted y yo íbamos rumbo al infierno, pero el Señor nos miró y tuvo misericordia y nos levantó y nos cambió y nos lavó con su sangre preciosa, borrando todas nuestras rebeliones. Y ahí que miramos ahí en el internet, de hecho, tenga cuidado con lo que ven en el internet. La unción del chicle, la unción del salivazo, la unción de la manguera con agua, la unción de la patada. Y a la gente le gusta eso, hermano. Por eso es que dice aquí, hermanos queridos, que y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y el versículo 5, esto es lo que me llama mucho la atención. Y aquí vamos a ir cerrando porque es importante que oremos hoy. Versículo 5 dice: pero tú hoy dices una cosa y mañana puedes decir otra. ¿Cómo dice? Pero tú sé sobrio. ¿En cuántas cosas? En todo. Tenemos que ser de una sola palabra, hermanos, rectos. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Qué cosas tan terribles, ¿verdad? Soporta las aflicciones. ¿Cuántos creen en un evangelio sin problemas? Si el hecho de ser cristiano ya nos marca problema, imagínese predicar la verdad. ¿Cuántos problemas? Por eso es que el apóstol dice: soporta las aflicciones, y luego le dice: haz obra de evangelista.
Es decir, predica la palabra. Tienes que hablar la palabra, no solamente dentro de la iglesia, pero allá afuera, en el trabajo, en la escuela, con los compañeros. Predícales de Cristo, predícales del poder del evangelio, predícales que se derramó la sangre del Señor allá en el monte de la calavera, en el Gólgota, donde murió, hermano. Él derramó su vida, porque su sangre era su vida para salvarnos a nosotros. Y luego les sigue diciendo: a la obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuántos predicadores hay acá, hermano? ¿Cuántos son predicadores acá? Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El año pasado tuvimos un tema o un propósito. Cada uno gana uno, pero quedamos en deuda. ¿Cómo ven si la retomamos en este año? Ya se va a acabar el año, ya solo faltan 359 días. Es que se está yendo rápido. Yo estoy seguro que mañana ya va a ser el mes de mayo, el más bonito del año. Y después vendrá noviembre. Amén. Saben, la vida se nos va muy rápido. En la mañana yo estaba más joven, hoy estoy más anciano. Usted cuando entró acá entró más joven y ahorita está más viejito. Cada segundo que se nos está yendo no vuelve jamás. Y con esto quiero terminar, hermanos, porque es necesario que entendamos. Tenemos un día cuando nacimos y sabemos el día, y algunos hasta la hora saben, pero no sabemos el día que nos vamos a ir de esta tierra. Pudiera ser hoy. Y aquí está la aplicación para todos los que somos cristianos y no hemos hablado la palabra de Dios. Saben que la palabra misma dice que se nos va a demandar la sangre de esas personas. Yo me pregunto como padres, ¿cuánto más la sangre de nuestros hijos? Que nosotros los cambiamos, que nosotros los alimentamos, que les dimos órdenes para que hicieran todo, pero nunca les predicamos el evangelio. Y ahora que ya sabemos del evangelio, tenemos miedo de hacerlo. Vence ese miedo, vence ese espíritu de cobardía y háblale del evangelio a tus hijos. Háblale del evangelio, aunque te digan: ay papi, otra vez con lo mismo, no importa. Háblales la palabra, háblales la palabra, porque es como martillo que quebranta, y en algún momento los partirá, y en algún momento esa palabra, hermano, cobrará vida en el corazón de tu hijo. Mientras hay vida, hay esperanza, y nosotros tenemos que luchar por nuestra descendencia, tenemos que luchar por nuestros hijos, por nuestros nietos, bisnietos y aún nuestros tataranietos, y hasta las 1000 generaciones, porque el Señor tiene misericordia hasta 1000 generaciones. Denle ese aplauso a Cristo, hermanos. Cumpla su ministerio. Háblele de la palabra a su familia. Háblele de la palabra a sus hijos. Sus hijos ya son mayores de edad, no les tenga miedo. Háblele la palabra. Piense que si se mueren, ¿a dónde van a ir sin Cristo? Tienen que hablarles. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir nuestro ministerio. Vamos a hacer esa obra de evangelismo con nuestros hijos. Usted no tiene idea
cuántas llamadas yo recibo mensualmente de padres que me dicen: pastor, ore por mi hijo, está en la cárcel, está en un hospital, iba tomado y tuvo un accidente y está muriéndose. Padres que me han llamado para decirme: es que mi hijo me golpeó. Obviamente yo no les voy a estar diciendo los nombres. Y yo me pongo a pensar, hermanos, ¿por qué? Si son cristianos, siempre seremos padres mientras vivamos. Mi hijo el más pequeño tiene barba, no tanta como yo, pero aunque tenga barba sigo siendo su padre. Mi hijo el mayor tiene 37 años y aunque esté viejito, yo estoy más que él todavía. Sigo siendo su padre y le voy a seguir hablando la palabra del Señor, porque ese es mi deber. Si yo les predico a ustedes, les tengo que predicar a ellos. Y si yo les predico a ellos, a ustedes, yo les tengo que predicar a mis nietos, porque tengo nietos y a lo mejor yo me dejará ver mis nietos y a lo mejor hasta tataranietos, ¿verdad, hermana Raquel? Y si no, como quiera, vamos a dejar la semilla sembrada, porque ese es nuestro deber. Estamos en deudas con el Señor. Hermanos, termino diciéndole: ¿cuántos, o preguntándole, cuántos evangelistas hay aquí? ¿Cuántos predicadores hay acá? Todos somos predicadores, ¿no es cierto? En una ocasión un hermano agarró y dijo: voy a nombrar los pastores a todos. Y de todos los que nombró de pastores, hermano, pues lo dejaron solo porque los nombró pastores a todos. Entonces fueron a levantar iglesias, pero ni uno levantó nada. Yo no los puedo nombrar pastores, pero sí los puedo nombrar predicadores, para que el día de mañana, cuando vaya a su trabajo, busque la forma en su momento de descanso de decirle: te quiero hablar del sacrificio de un hombre maravilloso, Jesús de Nazaret. Para que mañana, cuando vaya a la escuela o cuando regrese a la escuela, usted le pueda decir a su amigo, cuando le quiera hacer bullying y le quiera decir: no haces esto porque esto por otro, dígale: quisiera hacerlo, pero tengo un hombre maravilloso en el tercer cielo que dio su vida por mí. Por esas razones no lo puedo hacer. ¿Cuántos predicadores hay acá? Voy a pedirles que se pongan de pie todos los predicadores. Y los que no son, también pónganse de pie, por favor, que ahora los vamos a declarar predicadores a todos. Esta noche yo quisiera hacer un llamado muy especial para aquellos que todavía no conocen a Cristo. La iglesia orando, por favor. Dice la palabra de Dios: y me dijo, entra a la iglesia ahora, por favor. Dice la palabra del Señor: y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto no es una figura, esto no es un simbolismo, esto es algo que se va a cumplir literalmente en el terreno espiritual. Un día toda la humanidad que rechazó a Cristo estará en un juicio final delante de su Creador, porque lamentablemente nadie de los que estamos hoy acá tenemos nuestra propia fuente de vida. Toda la vida depende de Él, de Dios. Nadie tiene como se produce la luz, ¿verdad? Que se produce cuando una persona tiene su propia planta eléctrica y dice, yo tengo mi propia luz. No, hermanos. Ninguno de nosotros tenemos un sustento de vida fuera de Dios. Y hoy quiero decirte que viniste a este lugar porque tienes necesidad de Dios. Y quiero darte las buenas nuevas. Jesucristo está dispuesto a perdonar todos tus pecados. Quiero decirte que Él sabe de toda tu vida. Él conoce todos tus errores, todas tus equivocaciones. Es más, Él sabe por qué viniste el día de hoy. Jesucristo jamás vino a la tierra a condenar al mundo. Jesucristo vino a la tierra para darle vida a todo el mundo. Pero lamentablemente el mundo no le quiere creer a Él. Tú necesitas de Dios. Usted necesita de Cristo hoy en esta noche. Usted que está pasando una vida que no sabe ni a dónde va, no tiene un punto determinado hacia dónde va caminando. Usted necesita a Cristo. Usted que ha estado atado a vicios, usted que no ha podido ser libre, usted necesita a Cristo. En esta noche habrá alguien que diga, yo necesito que oren por mí. Quiero decirle a los amigos que están ahí en vivo en Facebook que también para ustedes hay salvación y hay perdón de pecados. Si hubiera alguien que todavía no conoce a Cristo, quiero decirles, Cristo murió también por usted. A los pastores que estén viendo ahí les quiero animar que sigan predicando. A los pastores que nos miran continuamente en Venezuela, en Guatemala, en México, en California, donde quiera que nos estén mirando, yo quiero decirles, siga predicando la palabra de Dios, siga hablando la palabra de Dios, siga predicando, porque estamos viviendo tiempos finales. Y si en esta noche hubiera entre ustedes alguno que no tiene a Cristo, yo quiero decirle hoy en esta noche, dígale, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, yo me arrepiento de mi maldad. Dígale, Señor Jesús, perdóname. Yo me rindo a ti y me entrego, te entrego mi alma, la pongo en tus manos. Dígale, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador y me arrepiento de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted, hermano, hizo esta pequeña oración muy simple, pero lo hizo con el corazón, busque una iglesia donde congregarse, escuche la palabra, ya que la misma escritura dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Para nuestros amigos que estarán mirándonos a través de Facebook, también queremos decirle que Dios los bendiga muchísimo. Sigan mirando las prédicas, pero también para usted hay perdón de pecados. Usted necesita oír la palabra de Dios. Usted necesita también rendirse a Cristo. Aleluya.